Y bueno, hoy vamos a hablar sobre el último video del año del canal o el último video del canal, dependiendo de las consecuencias que puede traer este video en específico. Y se los digo porque es evidente que en el desarrollo de los videos del canal que he subido a mitad de año hasta ahorita, que los que más han recibido interacciones, los que más han gustado, los que han tenido más views, han sido los videos que ciertamente me ponen muy cerca de esa pequeña franja de riesgo de poder caer preso. Y como sé que esto le gusta y nosotros vociferamos con mucha parafernalia que este es un canal que cree en la democracia, que es una verdadera democracia, es evidente que se tiene que seguir caminando hacia este tipo de videos. Y hoy traigo uno de esos videos que tanto les pudieran gustar, que en contraposición pudiera traerme bastante risa. Pero aquí lo traemos. Vamos a hablar de qué pudiera estar pensando el posible plan de Edmundo González frente al 10 de enero, ¿no? Este va a ser un video con poca edición, relativamente con un guión improvisado, a ver si logramos acortar los plazos de producción y postproducción, sobre todo de grabación, para mantener más nutrido y actualizado el canal. Y vamos a comenzar con este video con una pregunta que ciertamente pasa por debajo de la mesa en los análisis políticos. ¿Cómo piensa un político? Esa es una pregunta que la gente en general no se hace y que siempre está muy vigente y presente en el trabajo de los analistas políticos o los opinadores sobre la situación política actual del país y la situación política en general. Es una idea que reta a anticiparse a los actos del político de turno que ciertamente está comandando sobre un momento político en específico, ¿no? ¿Cómo piensa? ¿Cómo puede llegar a pensar un político en cierto momento? Y podrán ver en el desarrollo del tiempo que ciertos analistas políticos aciertan más con un político en específico, en un mando político, que en comparación a otros analistas políticos. Lo que les intento decir es que es evidente que el momentum político tiene políticos específicos que comandan esos momentum políticos, dependiendo de la necesidad del momento histórico que se esté pasando. Si el momento histórico trae mucha conflictividad política, es muy probable que el político que comande la conflictividad política sea un político de agenda dura, que se le dice en el factor político. Algo así como una María Corina Machado, Leopoldo López. Es el ala más combativa. Y por lo general, cuando el momento político se calma y está más abierto el escenario popular a escenarios políticos de mayor acuerdo y transición o diálogo, este momento político es comandado por políticos que están más aperturados al diálogo, a la transición y al acuerdo, a entenderse por parte de los factores en conflicto. Y es así como hay un alto riesgo que el político que viene comandando por una cierta etapa, por un ambiente de conflictividad alta, por una agenda dura, no puede comandar en un momento un político transicional porque corre el riesgo que popularmente pierda congruencia. Esto no quiere decir que no hay políticos que lo intenten. Hay políticos que intentan hacer multiagenda y con el tiempo terminan cayendo en incongruencias y contradicciones que al final del periodo le terminan pasando factura. Pero esto explica los tiempos históricos de caducidad que tienen dirigentes históricos en general, pero también dirigentes momentáneos. O sea, presidencias tan trascendentales como la de Winston Churchill en Inglaterra fue tan momentáneo como las agendas duras de cualquier proceso autoritario. Y esto viene correlacionado también con la capacidad de acierto de los analistas políticos. Mire, si el mando político sobre la influencia del país o del escenario en específico es inconstante y variable, de igual manera es inconstante y variable los aciertos de los analistas políticos en el momento en específico. Y es, por ejemplo, para traer un ejemplo práctico, es solamente ver el penoso desempeño que tuvo un analista venezolano como es Vicente León en este año que pasó
en comparación a otro analista que tuvo mucho más aciertos como John Magdaleno. Y esto es entendible porque si los políticos son momentáneos, el mando del político en específico es momentáneo, los aciertos de los analistas también, porque solamente aciertan los analistas que están directamente familiarizados con la trayectoria política del político que está en mando específicamente en ese periodo histórico. Y para que un analista pueda volver a acertar cuando hay un cambio de mando político, es natural que haya una curva de aprendizaje para poder anticiparse a lo que pudiera estar pensando el político que está estudiando específicamente. Y sobre esto también les puedo traer un ejemplo muy práctico. ¿Qué me dirían ustedes si yo les dijera que la estrategia del 28 de julio ya estaba esbozada hace muchos años atrás, más o menos en el 2013? Y si no me creen, vamos a verlo. Estar acreditados y van a tener derecho a un acta, y la idea es recoger todas las actas. ¿Tú te imaginas que el día de hoy nosotros tuviésemos todas las actas del 2 de diciembre, incluso escaneadas en internet, y que cualquier persona, tú Manuel, metes tu cédula de identidad en una página web y apareciera la imagen del acta de votación de tu centro? ¿No te generaría mucho más confianza? De eso se trata, asegurar que como ciudadanos podemos enfrentar y superar obstáculos que ha impuesto, en este caso el Consejo Nacional Electoral, a la vigencia, a la transparencia y a la confianza del proceso. Y es sorprendente con este vivo ejemplo que la capacidad de predecir a un político es real y los analistas políticos pueden acertar, siempre y cuando estén familiarizados la carrera y la tradicional toma de decisiones del político en específico. Ustedes me dirán, Piru, ¿cómo es posible que el sistema de inteligencia y contrainteligencia por parte de Maduro no se haya anticipado a un plan frente al 28 de julio que se había esbozado hace muchos años atrás? Mire, es el mismo motivo que le estoy intentando explicar sobre los aciertos de un analista político. Es difícil anticiparse desde hace años a la predecibilidad de un político, sobre todo porque hay una incertidumbre si ese político va a estar comandando o no en los futuros años el escenario político. Por ejemplo, si ustedes me hubieran preguntado a mí en 2013, un hipotético caso que en unos años María Corina iba a poder estar comandando el escenario político nacional, a mí me hubiera parecido totalmente imposible. Y lo mismo estoy seguro que estos sistemas de inteligencia y contrainteligencia de Maduro también lo evaluarían así. Ahora, hay una realidad. La María Corina de 2013 no es la misma de hoy en día. Y eso es un aspecto que podemos hablar en otro video. Y este mismo aspecto también de qué pudiera estar pensando un político también es aplicable para Edmundo González Urrutia. La diferencia es que en este aspecto no es que yo esté familiarizado con la carrera de Edmundo González Urrutia, pero creo que para nadie es un secreto que, ya lo he dicho aquí en este canal, Edmundo González es la última consecuencia de la doctrina demócrata cristiana en Venezuela. O sea, lo intento decir en un ejemplo claro, escucharlo hablar a él es como escuchar la última consecuencia de Rafael Caldera. O sea, es la sensación que me causa y es evidente por su formación doctrinaria. Yo le digo que el último político a corbata que queda a consecuencia de aquella doctrina. Pero tenemos que evaluar. Edmundo siempre ha tenido un puesto influyente, muy influyente en toda su carrera. Y específicamente la vida de Edmundo ha sido un político de carrera, pero sus puestos influyentes siempre han estado tras las cámaras. Han sido como personal diplomático en escenarios muy trascendentales a nivel mundial, que ya lo hablaremos de esto, específicamente en esto nos vamos a concentrar, y a nivel interno, de política interna, también ha tenido puestos muy influyentes porque ha sido una ficha clave en el proceso unitario de la Mesa de la Unidad Democrática. Pero hablaremos específicamente de la estrategia de Edmundo González del 10 de enero. ¿Qué pudiera estar pensando? Y me llama mucho la atención cómo últimamente ha tomado cada vez más fuerza una teoría en redes sociales. Es una teoría totalmente descabellada. Hay algunos que le aderezan algunos elementos, otros que se lo quitan. Pero en marcos generales va algo así como este tuit. Vamos a ver. Les propongo un sueño. Edmundo González Urrutia aterriza en Caracas el 10 de enero en un avión estadounidense acompañado de Joe Biden y Donald Trump, quienes asistirán a la toma de posesión del presidente electo. Esa sería una forma efectiva de ejercer presión diplomática. Saludos.
una tesis totalmente descabellada y sacada de película, pero sobre todo la insistencia de Edmundo González en venir el 10 de enero, en retornar al país, me lleva a mí al reto de poder evaluar esta tesis descabellada de la manera más seria posible. Entonces vamos a traerla y a ponerla sobre la mesa, a ver qué consecuencias puede traer y la capacidad de poder ejecutarse realmente en el escenario político actual. Pero sobre todo vamos a ver la carrera política de Edmundo para preguntarnos qué es lo que puede efectivamente estar pensando el político en cuestión. Corrían los años 80, tenemos que remontarnos a los años 80. Era la Venezuela de las patillas de oro, de los políticos encorbatados y de esa Venezuela saudita que eclipsaba una figura de un hombre que saltaba charcos en la política interior, pero sobre todo era una voz campante de la democracia en toda la región americana. Claro que sí, les estoy hablando de... Y detrás de esa figura monolítica de Carlos Andrés, a nivel internacional había un pequeño joven muy habilidoso y con mucho talento de política internacional que ocupaba un puesto diplomático atrás de muchas administraciones. Lo hábil que fue en la política internacional lo hizo sobrevivir en varias administraciones, inclusive sobrevivir muy ya pasados los primeros años de la gestión del gobierno de Chávez. Pero en cuestión tenemos que hablar de su desempeño bajo la presidencia de Carlos Andrés Pérez. Era un joven venido de la escuela internacionalista de Aristides Calvani, una escuela que efectivamente vio parir mucho talento, bueno y malo, pero talento en cuestión. Compartía puestos con ejemplares a nivel internacional como Milos Alcalay, por ejemplo, y algunos tantos otros. Pero lo que nos llama la atención específicamente de su desempeño y su talento como personal diplomático es un caso estelar bajo la administración de Carlos Andrés Pérez, pero voy a dejar a que uno de sus protagonistas nos los cuente. Vamos a ver. Fue a la reunión del Internacional Socialista y como anécdota se encontró con Felipe González, que tenía prohibición de entrada a España. Carlos Andrés demuestra más bien su carácter, no solo su amistad, sino su carácter diciendo, no, tú te vienes conmigo, tal. Entonces, durante el viaje le dije, mira, hagámoslo bien, no creemos una situación de tensión. Pero mi sorpresa fue que yo salí discretamente por detrás, él se bajó y lo primero que hizo cuando saludó a Juan Carlos fue decirle, quiero decirle que traigo contrabando en el avión. ¿Cómo que trae contrabando? Sí, que he traído conmigo a Felipe González. No, que el otro se reía y bueno. Es que lo pueden ver, es evidente. Edmundo González, personal diplomático, avión, aeropuerto, transición. Es natural que aquel joven, tan parecido al protagonista de la película Querida, encogía a los niños. No es para ti. Hoy pueda ver como una oportunidad reeditar lo que fue un gran acierto en su carrera política internacional como personal diplomático. Tal como recordó hace poco en una entrevista para El País, el joven embajador Edmundo fue uno de los responsables del regreso de Felipe González a España en los inicios de la transición española. Dice el ex embajador, estaba en una misión en Ginebra y el presidente Pérez también en una visita oficial. En un momento, el canciller Escobar Salom me pide, pase por este hotel, lo esperará una persona para que usted lo haga abordar el avión presidencial porque se va para su país. Usted lo busca y se lo lleva. Eso hice. Me le presenté, vi quién era, lo metí por la parte de atrás del avión y lo llevamos a España. Al bajarnos en Barajas, el presidente Pérez le dice al rey Felipe y Adolfo Suárez, en tono de broma, aquí le traigo un polizón. Así llevé a Felipe de regreso a su país. Es que tenemos que entender que, a diferencia de nosotros, para Edmundo González, la política de la comunidad internacional sí ha surtido efecto en comparación a nosotros, que lo vemos como una comunidad de gente encorbatada que solamente hace llamados de atención y algunos acuerdos que no vienen efectivamente a surtir efecto. Bajo su gestión, este muchachito logró entregarle uno de los primeros presidentes democráticos luego de la muerte de Franco a España. Ahora, pero mucho se habla efectivamente solamente del 10 de enero.
y poco se habla del periodo posterior, que también tiene mucha influencia en esta fecha, sobre todo porque la administración Trump toma posesión el 20 de enero. Hasta cierto punto, para tener influencia histórica, tienes que tener mucha suerte. Y Trump, en esta segunda administración, es evidente que ha logrado confluir en un momento histórico importante, que inclusive la fecha le viene como anillo al dedo. Lo que pasa el 10 de enero no estará bajo su responsabilidad inmediata. Aún así, no quiere decir que no entre parte de la agenda transitoria de ambas administraciones. Vamos a evaluar en frío el tema de Trump en el tema de Venezuela bajo la administración Trump. Y sobre todo tenemos que destacar la reunión de Biden y Trump en la Casa Blanca. Efectivamente, para muchos analistas y muchos opinadores, es evidente que debe haber un acuerdo transicional. Hay agendas importantes para ambas administraciones que se acordaron que se le dieran un importante viraje para que fueran entregadas de la mejor manera, como quiere ser recibido por parte de la administración Trump. Y ese viraje es necesario también que lo dé la administración Biden, porque después del revés electoral que prácticamente arrasó del escenario político al Partido Demócrata, es necesario que se haga un viraje bajo la administración demócrata en sus últimos días para poder revisarse como partido y poder conseguir algunas banderas en sus últimos días de administración. Por ejemplo, el tema Ucrania. Es evidente que Trump está presto a organizar un acuerdo de pacificación o un acuerdo para detener la guerra en la frontera ruso-ucraniana, pero este acuerdo necesita que se entregue bajo unas condiciones y la administración Biden parece que está jugando a ese escenario. Es evidente que Biden ha tomado en sus últimos días políticas a favor de Ucrania que ha puesto en franco repliegue al gobierno ruso para poder facilitar bajo la administración Trump la entrega de un acuerdo o de las condiciones para establecer un acuerdo que pudiera poner en franca mejoría los territorios ucranianos ocupados por parte del ejército ruso frente a un gobierno ruso que efectivamente está pagando las consecuencias de no poder invadir efectivamente gran parte del territorio ucraniano. Pero eso no quiere decir que Trump no esté dispuesto a que ese acuerdo se firme en cualquier condición. Para nadie es un secreto la afinidad del presidente Trump con Vladimir Putin. Y esa afinidad puede abrir la posibilidad de que así no haya condiciones favorables para Ucrania, parte del territorio ucraniano que ya está ocupado por parte de las fuerzas militares rusas, se quede bajo la administración de Rusia siempre y cuando se firme un acuerdo de paz. Esto pasaría siempre y cuando las fuerzas ucranianas no logren poner en retirada a las fuerzas rusas antes del 20 de enero. Es decir, el juego sigue inclusive hasta el 20 de enero. Lo mismo podemos hablar del caso de Venezuela. Ojo, el caso de Venezuela no está dentro de las agendas más importantes de la administración Trump. No está dentro de las situaciones de las agendas más importantes a nivel internacional. Aún así, no lo desmeritan su importancia en el cono sur y sobre todo en el continente americano. De cierta manera, es bien visto por parte de la administración Trump que uno de los lugares más seguros hoy por hoy para vivir es el continente americano, siempre y cuando la administración de Maduro no se ponga creativo con el territorio de Guyana. You know, I don't say it often, but given the alternatives, I'm glad you guys are my neighbors. I love you guys. Stop that. Es un riesgo que ellos sopesan muy bien. Por eso el caso Venezuela sigue siendo un tema de que abordar. Y la administración Trump, como está viendo igualmente sobre el asunto Ucrania-Rusia, dos agendas similares que conlleven a un acuerdo final, también están viendo dos posibilidades sobre el tema Venezuela. Y para que lo entiendan, véanlo así. Existen señales significativas de que la presidencia de Trump no solo maneja la posibilidad de una política internacional conflictiva con Venezuela. Hay quien sopesa la posible agenda de cooperación netamente por interés económico y político.
Indicios como la última nota de prensa del Wall Street que afirma que ejecutivos petroleros y tenedores de bonos están instando al presidente electo Donald Trump a que llegue a un arreglo con el gobernante venezolano Nicolás Maduro que permitiría a su régimen incrementar las ventas de petróleo a cambio de contener el flujo migratorio hacia Estados Unidos, serían de empresarios muy cercanos al entorno de Trump que inclusive se jactan de jugar golf en su mansión en Florida junto a él, o la declaración de Mike Pence, vicepresidente de la primera administración Trump, que afirma que rechazó la posibilidad de una reunión entre Trump y Maduro solicitada por Venezuela. Los posteriores desacuerdos entre Trump y gran parte de su primera administración, como el propio Mike Pence, John Bolton y otros tantos, pudiera hacernos dudar si un Trump tomó la decisión de rechazar esa reunión personalmente o fue más por contención de su equipo de la primera administración, pues fue en esta administración que fue capaz de reunirse alegremente con el dictador de Corea del Norte y Rusia sin obtener muchos resultados políticos de esas reuniones. Pero con el caso Venezuela, los indicios son aún más preocupantes. Indicios como que el actual abogado de Trump fue el abogado que representó al gobierno de Maduro en el 2019. Los saludos por parte de Maduro, la extensión de la concesión a la petrolera gringa Chevron por parte del gobierno venezolano, o inclusive las últimas declaraciones de Maduro, donde afirma que si Estados Unidos levanta las sanciones, no habría más migración ilegal. Son importantes indicios que la agenda blanda de normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela también se maneja como una posibilidad factible. Termina siendo muy parecido nuevamente a su primera administración. Todas las cartas están sobre la mesa. Y es así como les quiero decir que los acontecimientos políticos no, sobre todo para Venezuela, no terminan el 10 de enero, pueden ser inclusive afectados por la toma de posesión de Trump el 20 de enero, o inclusive muchos acontecimientos internacionales que aún están en... Yo estuve en un curso con Joe Magdaleno y él decía que no estamos a la puerta efectivamente necesariamente de una tercera guerra mundial, pero sí estamos a la puerta de una segunda guerra fría un poquito más caliente. Y factores como el conflicto de Siria y todo el Medio Oriente en general, Israel, Irán, Libia, puede afectar toda la necesidad geopolítica que representaría Venezuela en el concurso de naciones. Y es lo que quiero ver que podamos sopesar en este canal. Déjenme aquí en los comentarios qué les parece, si efectivamente ven viable este plan de que pudiera estar pensando Edmundo González sobre el 10 de enero, o qué creen ustedes que se pudiera estar avecinando para el 10 de enero. Compartan, denle me gusta, suscríbanse, intentaré mantener más actualizado el canal, y estamos produciendo, tal vez para el próximo año lo estrenemos, un nuevo espacio un poquito más ameno, más privado, donde podamos encontrarnos y compartir un análisis más sincero y tajante sobre la situación política de Venezuela, que sé que tanto les gusta. Muchas gracias y nos vemos luego. Chao.